Muy buenas y bienvenidos a Hecho Reviews. Hoy encima de la mesa tengo los Ivaso IT00 y estos auriculares me los ha enviado Headphoniax para hacer esta review. Y si alguien no conoce Headphoniax, es una tienda online especializada en auriculares y en sonido portátil. Y lo único que me han pedido a cambio de enviarme este producto para hacer esta review es que mencione su tienda y que incluye el enlace al producto tanto en la descripción del vídeo como en la review que publico en el blog. Como siempre, seré honesto y compartiré las opiniones personales como yo los escucho, pero hay que tener en cuenta que no me ha costado nada probar estos IEMs. Estos IEMs son los primeros IEMs Ivaso que he probado. Nunca he tenido en mis manos unos auriculares Ivaso, para ser sincero. Y visto que son una unidad de prestado, digamos, pues el paquete ya viene abierto. Pero contiene todo lo que viene con ellos si se compran nuevos, o al menos yo no he visto que falte nada. Los IEMs en sí vienen en esta caja azul que está dentro de esta funda de cartón con la imagen del producto y detrás las especificaciones del producto escritas en varios idiomas. Y dentro de la caja, que por cierto, la caja es bonita. Dentro de la caja, en mi caso venía todo dentro de esta funda. Me imagino que si lo compráis nuevo, pues vendrán los IEMs aquí en su hueco y esta funda aquí abajo, que es una funda de transporte bastante grande, la verdad, bastante útil para meter cosas. Pues dentro venía todo, venían los IEMs, el cable, las puntas, todo, o sea, con eso hacéis una idea de lo grande que es. Y vienen varias bolsas de puntas diferentes, son diferentes tipos, diferentes tamaños, 3 bolsas más los 2 que venían instalados en los IEMs. Y también viene un paquete con estos dos, si lo apreciáis, estos 2 filtros de recambio. Voy a decir que debido a que yo tengo muchísimas puntas para elegir, y esta unidad es prestada, o sea que la voy a devolver, en los tiempos que estamos, pues yo no he visto la necesidad de abrir ninguna de las bolsas de las puntas. Lo que he hecho ha sido buscar online qué puntas venían incluidas, aunque se aprecian a través de la bolsa, más o menos se aprecian, pero buscar online las puntas que vienen incluidos y así asegurarme de probar entre mi colección puntas del mismo estilo. Pero no he abierto lo que vienen con ellos, he utilizado los míos propios. En cuanto a construcción y estética de los IEMs, pues son blancos, construidos totalmente en plástico, o al menos eso parece. Quizás sea metal, la verdad. Sí, la verdad es que quizás sea metal. Sea lo que sea, es bastante ligero. Y en mi opinión han conseguido que tenga un aspecto, por ser unos IEMs sencillos blancos, tienen un aspecto bastante elegante para mi gusto. Últimamente tengo algo por los IEMs blancos, no sé por qué, pero en mi opinión es algo bastante bonito. El cable incluido, pues no va a ganar ningún premio en cuanto al mejor cable del mundo, pero es un cable que hace su función, no es horrible y es bastante mejor que el cable incluido con otros IEMs a precios similares. Estos IEMs salen por unos 60 y tantos euros. No recuerdo el precio exacto ahora mismo, pero son los IEMs bastante económicos y digo, el cable pues no es el mejor del mundo, pero tampoco es horrible. Y el confort, pues yo los encuentro cómodos, no tengo problema alguno, la forma me encaja bien en el oído, sí que sobresalen un poco de las orejas, quizá eso no la haga buena elección si quieres acostarte de lado, pero su ligereza y digamos la forma que a mí me encaja bien, pues me han resultado bastante cómodos. En cuanto a sonido, pues como he dicho antes, he probado todo tipo de puntas, tanto los que son parecidos o del mismo estilo que los que vienen dentro de la caja,
como otros tipos que tengo muchos tipos al final, puntas no sé por qué, pero acabas con un cúmulo de puntas que tiene para todo. Y después de pasarlo por todo, me he dado cuenta de que las puntas que tienen el núcleo más ancho, a ver si tengo por aquí para hacer una comparación. Por ejemplo, estos que los tengo por aquí. Las puntas que tienen este núcleo, este agujero de centro más ancho que otros que, por ejemplo, lo tienen más estrecho, es difícil que se aprecie en la cámara, pero uno es bastante más grande que el otro. Mira, da igual. Estos que son más anchos funcionan bastante mejor con los IT00 que las tienen más estrechos. Sin embargo, después de probar con todos, he acabado optando por las de espuma, las que utilizo casi siempre, porque no solo son los más cómodos, sino en mi opinión, con estos IEMs en concreto, no solo no afectan el sonido para mal, sino que en mi opinión suenan mejor con estos que con los de silicona. Como siempre es cuestión de probar, cada uno tiene sus propios gustos. Lo que no he mencionado en lo de construcción es, si quitamos la punta, podéis ver en la punta de la IEM tiene este filtro, como hemos visto en la caja, que se desenrosca. Y esto es para poder cambiarlos, pero lo que tiene es, si podéis ver, estas estrías que son para poder agarrarlo mejor para enroscarlo y desenroscarlo. Eso lo que hace es que el centro, el núcleo, digamos, de las puntas agarra mucho mejor. Entonces realmente tienes que empujarlo para meterlo, para sacarlo. Y esto lo que he encontrado es que se puede jugar con la inserción de las puntas más o menos hasta el fondo o menos para jugar, y esto lo que hace es afecta un poco la respuesta en los graves. Y yo lo que he encontrado es que en vez de meterlos del todo, yo he encontrado que los prefiero un poco sacados. Quizás esto ya es ponerse delicado del todo, pero yo he encontrado que justo donde empieza a verse un poquito el metal, me gusta más el sonido que sacan así. Y eso lo que hace es, este tubo de aquí, obviamente, si nosotros lo metemos del todo, pues esta punta de aquí, o sea, este tubo es bastante más corto que si los dejamos, como yo he dicho, en mi sitio preferido. Vamos a ver, la diferencia no es gran cosa, pero es un pequeño detalle que sí se nota en cuanto a respuesta de graves. Y yo personalmente, después de estar escuchándolos y probándolos, he optado por las puntas de espuma y con esta inserción hasta ese punto que te digo. En cuanto a los grupos habituales de frecuencias que suelo mencionar, pues me han sorprendido gratamente estos Ivaso, la verdad. Sigue el típico perfil en V que siguen tantos IEMs en la categoría, sobre todo la categoría, digamos, económica. Estos no son ultra económicos, pero sí son económicos. Y sigue ese perfil en V, como tantos otros, pero lo hace sin que sea un perfil exagerado. Mantienen un sonido que yo describiría como suave y refinado. Tienen muy buena extensión hacia los subgraves, con un aumento en los subgraves que parece que los subgraves siguen subiendo. Cuanto más bajemos de frecuencia, más siguen subiendo en cuanto a presencia. Y eso lo que hace es que juega con, por ejemplo, con el oído humano. Pues cuanto más bajamos de frecuencia, más nos cuesta oírlos. Y esa subida que tienen lo que hace que parezcan todos los graves equilibrados. Y hace que contrarresta y compensa esa caída natural del oído humano. Y digo, resulta unos graves muy equilibrados desde los subgraves. Y hay de sobra en los subgraves para que aparezca ese retumbe en las notas más bajas, en las canciones que bajan a esos niveles, ¿no? Las canciones que aventuran a ese terreno. En el resto de las frecuencias graves,
pues siguen estando muy equilibrados entre ellos, siguen esa línea suave que yo realmente no sé en qué frecuencia empiezan a caer en los subgraves, pero sea donde sea, está por debajo de mi rango de oído humano. Entonces, lo que parece ser es que desde que empiezas a oírlos, tienen como una caída suave, que es lo que hace que parezca todo equilibrado, y esa línea suave descendiente pues pasa por todo lo grave y evita que no haya ninguna frecuencia específica que se note aumentado, que se note por encima de los demás. Y a la misma vez mantienen las frecuencias graves muy bien separadas y muy bien definidas. Ofrecen un rango de grave que está presente, pero sin dar la sensación de estar exagerado en ningún momento. Adentrándonos en los medios, pues esa misma caída suave parece llegar hasta los 1000 hercios, más o menos. Y no hay ninguna sensación de sangrado. Tampoco hay sensación de falta de calidez. Los instrumentos acústicos, como guitarras acústicas, bajos acústicos, todos esos instrumentos que tanto me gustan, pues tienen una calidez y un cuerpo necesario y evitan que suenen artificiales en ningún momento. En esa parte más baja, digamos, la parte más reducida en cuanto a decibelios, que está ahí sobre los 1000 hercios, pues en ese punto ya empiezan a escalar de nuevo hacia los medios más altos y hacia los agudos, ¿no? Y hay una presencia decente de las voces, pero se nota que ese pico de los 3000 hercios no es un pico exagerado. Y significa que las voces están presentes, pero evita que den esa sensación de que falte cuerpo en la parte baja de las voces debido a esas bajadas en el centro de los medios, ¿no? Es algo que he comentado con otros IEMs. Por ejemplo, no hace mucho hice la review de los BL05S y ahí las voces tenían presencia, pero parecía que faltarle algo en las raíces, ¿no? Algo en las notas raíces, especialmente en esas voces de mujer, en voces femeninas. Y con la IT00 no me da esa sensación. Hay canciones como Way Down Deep de Jennifer Barnes, o Little Shady de Crooked Still, o Down to Play to Pray, de Alison Krauss. Todas esas canciones parecen voces reales y se presentan con la riqueza en todos los rangos de la voz. E incluso voces que pueden ser nasales de por sí, como la voz de Beth en Don't You Worry Child, se controlan bien. Y creo que esta parte este toque, ese efecto de que no resulten ni faltarle ni sobrarle, es debido a que justo detrás de los 3000 hay muchos IEMs que tienen una bajada. Llegan a los 3000 para la presencia y entonces bajan. Sin embargo, los ITC00 tienen como, digamos, un pequeño plano en vez de una bajada y otra pequeña elevación hacia los 5000 Hz. Y esa elevación lo que presenta es, pues, presenta un poquito más de sibilancia que otros IEMs que no tienen esa elevación, eso es cierto. Pero esa sibilancia no llega a ser molesta. He encontrado que las canciones típicas de comprobar sibilancia, como Code Cool o Hope is a Dangerous Thing, se pueden escuchar perfectamente. Solo que sí se nota ese pequeño toque de sibilancia de que está ahí. No es molesto, pero sí se nota que está ahí. Si tengo alguna queja de la frecuencia, de la respuesta en frecuencia de los IT00, es llegando ya a la frecuencia más alta. Y es algo que encuentro en la gran mayoría de IEMs que tienen un solo driver dinámico. Y es que una vez que pasamos la marca de los 8000, 9000, hay una caída en los agudos que me gustaría que fuera menos pronunciada. Esta caída en los IT00 no hace que parezcan sosos en la parte alta, pero para mi gusto personal sí podrían extenderse algo más, podrían tener algo más de brillo y algo más de aire. Pero de nuevo es algo que encuentro en la mayoría de los auriculares que tienen un solo driver dinámico.
Así que no puedo decir tampoco que sea específicamente un problema de los ITC00, perdón. Es más bien la naturaleza de este tipo de auricular, ¿no? De este tipo de auricular que utiliza ese único driver. Y antes de pasar a detalle de velocidad, lo que sí quiero decir es que estos auriculares responden muy bien a la ecualización. Y unos pequeños retoques con estos auriculares pueden hacer que pasen de ser muy buenos a casi perfectos para algunas personas. Eso sí, he dicho unos pequeños retoques. Con estos IEMs, si eres demasiado brusco, si se te va la mano con la ecualización, estos IEMs se pueden convertir en algo negativo muy rápidamente. Pero sí que toman muy bien esos retoques de ecualización y yo creo que los últimos auriculares que yo probé que respondían tan bien a la ecualización como estos fueron los ZS10 Pro de KZ, que eran unos auriculares que con unos leves retoques sonaban genial. Y estos no es que necesiten ecualización, sin la ecualización suenan muy bien, pero ese pequeño toque puede, digo, llevarlos a otro nivel. Pasando ahora sí a la velocidad, definición, detalles, etc. Estos auriculares se comportan muy bien en todo. No diría que son los mejores en ninguno de esos puntos, o sea, no son los más rápidos, no son los más definidos, no son los que más detalles tengan, pero sí son muy capaces en todas esas categorías. Incluso con las canciones muy complejas, son unos IEMs que mantienen la compostura y presentan una buena separación entre instrumentos y en cualquier momento te dejan enfocar en cualquier instrumento o cualquier pasaje de un instrumento y seguirlo y notar lo que está haciendo. En cuanto a anchura de escena y colocación de imagen, pues encuentro que son decentes y que tienen buena anchura. Dentro de esa anchura también hacen muy bien el trabajo de colocar las imágenes y de aprovechar todo el espacio. Están, en cuanto a anchura, están por encima de la media. No son los más anchos que haya escuchado nunca, pero sí que están bastante arriba en cuanto a IEMs de esta categoría. Todo hay que decirlo, dejarlo claro. Pero sí, están por encima de la media. Y como he dicho, ocupan o utilizan ese espacio muy bien y colocan las cosas muy bien. Escuchando la canción de Bubbles de Yoshi Horikawa, que son como un montón de pelotas botando por todos lados, es bastante impresionante el trabajo que hacen estos IEMs con esa canción y a mí me gustaron, me impresionaron bastante. Normalmente yo no haría comparaciones o no suelo hacer comparaciones con los IEMs con otros. Sí que a lo mejor menciono algunos, pero normalmente no hago comparaciones porque como hago el mismo review o la misma review, mismo estilo de review a todos los IEMs, pues es fácil ir a otra review que haya hecho y ver los diferentes comentarios y hacerte una idea de qué pienso de uno y qué pienso de otro. Pero en este caso, como estos auriculares me han dejado tan buen sabor de boca, yo creo que son unos auriculares que yo tengo ahí en ese rango de precios. Son de lo mejorcito que he escuchado hasta ahora. Creo que lo justo es que deje algunas comparaciones directas con otros IEMs con los que compiten, ¿no? Y con los que he comparado directamente esta última semana. El primero sería el Tinte 2 Plus, que es un IEM o unos IEMs que cuestan menos que estos, no mucho, pero cuestan menos que estos, y son unos IEMs que yo llevo diciendo que me impresionan desde que los escuché por primera vez. En el vídeo de las mejores compras por debajo de 50 euros, no tengo lugar a duda que en cuanto a IEMs, los T2 Plus son los que más me gustan. Estos sí que cuestan un poquito más, no mucho, no se llevan mucho en cuenta a precio. Y yo siento que los IT00
son una versión más educada, por decirlo de alguna manera. Es una versión más educada que los T2 Plus. Son capaces de hacer lo que hacen los T2 Plus, pero lo hacen de una manera más refinada y más relajada. Los T2 Plus son unos auriculares que se pueden convertir en bestias. Dependiendo de las puntas y de la música que elijas, se pueden convertir realmente en unos IEMs bestiales y presentarte las cosas como empujándotelo dentro. Con los IT00 no he tenido esa sensación, los noto más suave en su presentación sin que le falte nada. Otra comparación sería con mis IEMs preferidos por debajo de los 100 euros, que son los Moondrop Starfield. Y yo creo que estos IEMs se podrían etiquetar como un punto a medio camino entre las bestias que pueden ser los T2 Plus y los refinados que son los Starfield. Personalmente sigo prefiriendo los Starfield, pero creo que los IT00 tienen mucho más en común con ellos de lo que yo me esperaba y tienen un precio bastante más económico. Digo, quizás sigo prefiriendo, es que los Starfield son unos IEMs que me gustan mucho y quizás siga prefiriendo los Starfield, pero estos no se quedan atrás. Son unos IEMs que ofrecen muy buen rendimiento y digo a un precio bastante más bajo. Y como última comparación, quiero mencionar los KZ-ZX. Y la razón por la que quiero mencionar esos es tanto por el precio, que es un precio muy parecido entre esto y los ZX de KZ, como por la anchura y la colocación de imágenes de ambos IEMs. Cuando probé los KZ, los ZX, y yo dije que eran los mejores auriculares KZ que había probado hasta la fecha, y que uno de los puntos más fuertes eran que eran de los IEMs más anchos que había escuchado hasta ahora, con una gran colocación de imágenes. Y creo que los IT00 están muy cerca de los ZAX o de los ZX en ese aspecto. Pero de nuevo, como en la comparativa con los T2 Plus, lo hacen de un modo más refinado y un modo más educado, por decirlo de alguna manera. También es cierto que en las frecuencias más altas el ZX sí ofrece mejores sensaciones de aire y de apertura, pero también es cierto que los ZX son unos híbridos y tienen 8 drivers por cada lado, donde los T2 Plus, los Starfield y estos son todos un único driver dinámico. Entonces sería fuerte que los ZX no consiguieran tener ese plus en los agudos. Pero en cuanto a anchura y colocación de imágenes, quizás los ZX siguen teniendo un poquito más de sensación de apertura y de anchura, pero estos tampoco se quedan cortos y tienen muy buena colocación y, en mi opinión, más refinado. En conclusión, que este vídeo se está alargando bastante. ¿Cómo se nota que me gusta algo? Mi primera experiencia con esto, con los IT00 y los primeros IEMs de Ivaso, pues fue que me impresionaban bastante. Y después de estar escuchándolos y probándolos y haciéndolo comparativas con otros auriculares como los que he mencionado, pues me siguen impresionando. Creo que aún más que cuando los probé al principio. Para unos IEMs que no están dentro de lo ultra económico, o sea, no están debajo de los 50 euros por muy poco, el rendimiento de estos IEMs es muy bueno y tienen un sonido muy agradable. Diría que en general los IT00 no son los mejores en nada específico comparado con otras opciones. Yo creo que si buscamos algo en concreto como mejores graves o mejores medios o mejores agudos o mejor anchura o mejor colocación de imágenes, creo que hay alternativas que hacen esa cosa específica
en concreto mejor que estos. Pero como paquete completo, digamos, esto no se pueden ignorar. Si tuviera que describirlo en pocas palabras, yo diría que son unos IEMs suaves y educados, que ya sé que he utilizado esa palabra educado, pero es que no sé cómo decirlo de otra manera, es educado, y que cumplen en todos los aspectos. Tienen un sonido placentero, tienen un buen equilibrio, tienen buenos graves, medios decentes, todo en general lo hacen bien. Sí que tengo mi comentario ese típico sobre las frecuencias altas, pero de nuevo son una IEM con un solo driver dinámico, así que tiene sus limitaciones, por lo menos en este rango de precio. Así que realmente no me puedo quejar de lo que consiguen con ese driver al precio que se venden estos auriculares. Y uno de los puntos fuertes también, que es un punto muy importante para mí, es el timbre. Y los ITC00 de nuevo cumplen muy bien, tienen un sonido muy natural, al menos para mis oídos, y funcionan muy bien con la música que yo suelo escuchar. En general, no tengo quejas. Estoy encantado de sentarme y escuchar música a través de estos auriculares y disfruto de casi todo lo que reproduzco a través de ellos. Y creo que con esto ya me he alargado bastante con este vídeo, que este vídeo de hoy ha sido más largo de lo normal, creo. Tampoco sé cuánto tiempo llevamos, pero imagino que no es corto. Como siempre, si podéis o si queréis leer la review escrita tanto en inglés como en español, lo podéis encontrar en el blog, que dejo el enlace en la descripción. En la descripción también dejo el enlace a estos auriculares a través de la página de Headphoniacs, que son unos auriculares que merecen mucho la pena echarles un ojo. Y por hoy yo creo que es todo. Vale, hasta luego.